Hermanos, hermanas y amigos, Dios les bendiga abundantemente en esta hermosa mañana que nuestro Padre Celestial nos ha concedido. Hay que darle muchas gracias a nuestro Dios porque hemos escogido lo mejor, ¿verdad? Hemos escogido estar ante la presencia de Dios primero que estar ante la presencia de los hombres o cualquier otro lugar donde allá no vamos a encontrar lo que habremos de encontrar aquí. No vamos a recibir allá lo que podemos recibir aquí. No nos va a escuchar allá quien nos va a escuchar aquí. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nos dijeron que allí donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí yo estaré. Gloria a Dios. Amén. Y eso nos garantiza a nosotros que estamos en el lugar correcto. Estamos ante la presencia de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos todos, hermanos. Bienvenidos todos. Que la misericordia de nuestro Dios sea con nosotros y que cada petición, cada oración de cada uno de nosotros llegue hasta el trono de la gracia de nuestro gran Dios. Titulé este mensaje Nuestra comunicación con Dios. Tenemos que meditar profundamente, hermanos y amigos. Tenemos que meditar cuán efectiva es nuestra comunicación con nuestro Padre Celestial. Tenemos que meditar y estar seguros si esta comunicación que mantenemos con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es correcta. Estamos utilizando los medios apropiados. Estamos logrando que nuestro Padre Celestial se interese más y más por nosotros. Pero para ello hay algo muy importante. Nuestro muy amado hermano Herminio siempre está mencionando que es necesario que reconozcamos el poder de la oración. Que reconozcamos la profundidad de ese poder. Cada día de nuestras vidas, todos y cada uno de nosotros encontraremos razones de sobra para ir en oración a nuestro Padre Celestial. Pero no, cabe preguntarnos, ¿creemos verdaderamente la efectividad del poder de la oración? Nuestro hermano Herminio, perdone que lo utilice, pero sé que su preocupación es nuestra preocupación cuando nos reunimos los martes y el hermano ve poca asistencia y él se pregunta, ¿conocerán los hermanos el poder de la oración? ¿Conocerán cuánta necesidad hay en la vida del cristiano de mantenerse orando a Dios? Tenemos que meditar en ellos, hermanos, hermanas, amigos. Tenemos que meditar en ellos. Porque con toda probabilidad nosotros vamos a estar orando y orando y no vemos resultados. Como que si Dios no nos estuviera escuchando. Como si Dios se estuviera tardando mucho en contestarle. Pero ahí es que nosotros tenemos que hacer un detente. ¿Estoy yo siendo efectivo en la comunicación con Dios? Dios nos va a escuchar en cualquier momento. Dios sabe qué nosotros necesitamos. Nosotros somos los que necesitamos. Nosotros somos los que tenemos que utilizar
todas las herramientas que Dios nos provee para que nosotros podamos ser efectivos en nuestra comunicación con Dios. Él está presto para escucharnos. Él estaba, está y estará presto a escucharnos. Pero depende cómo nosotros lo hagamos. Ahí es donde va a estar la diferencia. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? ¿Cómo nosotros vamos a lograr que cada oración, cada petición que llevamos a nuestro Padre Celestial se haga efectiva en nuestra vida? La palabra nos exhorta que oremos sin cesar. Habrá una razón poderosa detrás de esa palabra, de esa oración tan corta, que oremos sin cesar. Habrá algo de importancia, habrá algo de necesidad, habrá algún propósito detrás de estas palabras. Son muchas preguntas, mis hermanos y amigos, que nosotros tenemos que hacernos constantemente. Y no solamente en esta expresión, sino todas las veces que tengamos contacto, que estemos estudiando, que estemos escudriñando la palabra, tenemos que hacer nuestra pregunta. Porque Dios no dejó nada sin propósito. Dios tiene un propósito en cada una de sus cosas. Pero para nosotros poder hacer efectiva esa comunicación, tiene que haber un deseo genuino en nosotros de verdaderamente buscar a Dios. Porque esto no se da como cuando un mago tiene una varita mágica que la mueve y hace una expresión y se hizo realidad. Esto no se hace así. Esto requiere de nosotros una actitud, un deseo, para poder nosotros mantener esa comunicación efectiva con Dios. Tenemos que buscarlo. Y esa búsqueda no puede limitarse a unos momentos, a un lugar, a una necesidad en específico. Mira, esa búsqueda de Dios tiene que ser algo constante. Constantemente tenemos que encontrarnos buscando de Dios. Dice Primera de Crónicas 16:11. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. No algunas veces, no cuando yo pienso, no cuando yo creo que debo de buscar a Dios, cuando veo que las cosas no me marchan bien, cuando creo que el mundo se me va a caer encima. No. Cuando la palabra nos exhorta que busquemos a Dios continuamente, es día a día, hora a hora, minuto a minuto, semana, mes, año, continuamente, todos los días de nuestra vida. Tenemos que encontrarnos buscando a Dios, buscando esa fuerza, buscando ese poder que emana de Dios, porque nuestra fortaleza viene de Dios. El poder, quien lo tiene, es Dios. Pues entonces tenemos que preguntarnos, ¿a quién voy a buscar? ¿Por qué lo voy a buscar? Tenemos que preguntarnos, hermanos, nuestra vida cristiana debe estar basada en hacernos preguntas constantemente. Hacernos preguntas constantemente. Vuelvo y le repito, Dios tiene un propósito para con todo. Dios tiene una contestación para cada pregunta que tengamos nosotros. Si queremos nosotros que esa comunicación sea efectiva,
Busquemos a Dios día a día. Busquemos a Dios día a día, en todo lugar y en todo momento, para que haya efectividad en nuestra comunicación con Dios. Pueblo de Israel, en los momentos difíciles, cuando pensaban que se iba a acabar todo, se acordaban de Dios. Dios tendía su mano, derramaba bendiciones sobre ellos. Tan pronto recibían lo que necesitaban, se olvidaban de Dios. No buscaban más a Dios. Pero ¿saben qué? Que nosotros tenemos que evitar caer en ese mismo error. Porque en un momento determinado, ellos buscaron a Dios y no lo encontraron. No encontraron a Dios. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si el que me puede ayudar lo busco y no lo encuentro? ¿Por qué razones no lo he encontrado? Porque ellos le demostraron a Dios que lo buscaban solamente cuando necesitaban o cuando estaban en inminente peligro, y de ahí en adelante se olvidaban de que existía un Dios. Dejó Dios de escucharlos. Dejó Dios de bendecirlos, de protegerlos, y lo dejó a merced de aquellos pueblos que rodeaban al pueblo de Israel. Y podemos ver la historia. Solamente les voy a dar un ejemplo. El templo de Jerusalén, la destrucción, la mortandad que hubo allí. Dios tuvo misericordia de ellos. Y cuando habla que se acortarán aquellos días, fue relacionado a esa misma historia, que al ver Dios ese pueblo sumido en tanta desgracia, tanta muerte, tanta destrucción, Dios acortó aquellos días. ¿Para qué? Para que aquel pueblo no sufriera mucho más de lo que había sufrido. Tenemos nosotros que evitar caer en esto. Tenemos que encontrarnos buscando a Dios día a día, día a día. Continuamente, como nos dice Primera de Crónicas 16:11. Nosotros tenemos que encontrarnos, hermanos y amigos, pidiéndole a Dios. Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, pero Él quiere que usted, que yo le pidamos. Que vayamos humillados delante de Él, reconociendo que necesitamos de Él. Que necesitamos que Él nos ayude, que Él nos bendiga, que Él nos guarde. Que Él nos socorra en aquellos momentos que creemos que ya no hay más oportunidades. ¿Por qué razón tenemos que pedir? Porque si pedimos, Él nos dará, hermanos amigos. Dios no nos va a negar. Él nos prometió y nos hace saber que de aquellas cosas que tengamos necesidad, que clamemos a Él, que Él nos habrá de responder. Por lo tanto, no nos dice, Dios te va a enviar. Nos pide, acércate, búscalo, pide que hay para darte. Dice que busquemos y hallaremos. Si buscamos a Dios, verdaderamente habremos de hallarlo. Y si buscamos para las necesidades nuestras, para que nos ayude en la situación que fuera, definitivamente vamos a hallar aquello que necesitamos. Dice que llamemos, que se nos abrirá. Si nosotros llamamos y tocamos a la puerta, esa puerta se abrirá.
se abrirá para nosotros, para que tengamos entrada. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos provee para que nosotros podamos entrar. Dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy la puerta. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros llamamos a nuestro Padre Celestial, y nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, nos abre, nos dio entrada al lugar santísimo donde se encuentra Dios. Y ahí nosotros logramos alcanzar ese lugar donde se encuentra Dios. Podemos nosotros pedirle directamente, no utilizando intermediarios, sino que nosotros, cada uno individualmente, vamos a Dios y le pedimos. No tenemos que utilizar a nadie. Gloria a Dios que nos ha dado esa bendición, ese privilegio que es rechazado por muchos, millares, rechazan ese privilegio de poder ir al lugar santísimo donde se encuentra Dios y hablar con Él, pedirle directamente a cada uno de nosotros. Pero hay algo, mis hermanos y amigos, que nos impide que seamos efectivos en nuestra comunicación con Dios. Somos nosotros mismos. Es nuestra naturaleza carnal. Muchas veces nos impide que nosotros tengamos una comunicación efectiva con Dios. Por eso Mateo 26:41 nos dice que velemos y oremos. ¿Velemos a qué? ¿Velemos por qué? ¿Que oremos por qué? Oremos por qué. Tenemos que velar por nosotros mismos. Dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y nosotros estamos en la carne llena de debilidades. Dice que velemos y oremos. Que velemos por nosotros mismos. Porque el enemigo lo tenemos nosotros mismos. Y en la carne. La carne con sus deseos y pasiones. Que Dios nos quiere conducir por un camino y la carne nos quiere llevar por otro camino. Y ahí es que nosotros tenemos que tener cuidado. No esperando al que está al lado mío o el otro al otro. Velemos por nosotros mismos. Puede que yo me encuentre velando, perdón, hermano Cacho, pero hay otro que me está velando a mí. Velando qué está haciendo el hermano Cacho, pero hay otro que está velando qué malo yo estoy haciendo. Y no debe ser así. Tenemos que velar por nosotros mismos, velando que nosotros no vayamos a caer en algún pecado, en alguna falta que rompa la efectividad de nuestra comunicación con Dios. Que no nos encontremos haciendo cosas que no nos hagan merecedores de nosotros ser escuchados por Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con relación a esto. Dice Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nos envía un mensaje. Quiero mantener una buena comunicación con Dios. Primeramente tengo que velar por eso. Que yo esté en una condición aceptable delante de Dios, para que mi comunicación con Dios sea efectiva, pero sin olvidarnos
que podemos ayudar a aquel que está a nuestro lado. Primero corregimos los nuestros y luego ayudamos al que está a nuestro lado, a nuestro hermano, a nuestra hermana, a que corrija lo suyo, para que también su comunicación con Dios sea efectiva. Porque no podemos ser egoístas. No puedo desearlo todo lo bueno para mí y lo malo para los demás. No, lo que yo quiero bien para mí, lo debo desear bien para aquel que está a mi lado. Lo importante de todo esto, hermanos y amigos, es que cada uno de nosotros tenemos que reconocer que todos necesitamos de Dios. Yo estoy seguro que aquí nadie se atrevería a decir que no necesita de Dios nada. Porque entonces, ¿qué razón de ser tendría el estar aquí? ¿Qué razón de ser tendría de estar aquí? Porque todo el tiempo enfocamos las necesidades de nosotros, las cosas materiales, que no tengo un carro, no tengo dinero, no tengo la compra, no tengo lo otro. ¿Y qué sucede con las espirituales? No son más necesarias para nosotros que las materiales. Hay necesidad de buscar a Dios. Hay necesidad de mantener esa comunicación efectiva con Dios. Porque si no demostramos que tenemos necesidad, pues entonces no valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros. No valoramos todas aquellas riquezas que Dios nos ha ofrecido a través de su palabra. Dice Lucas 18:1. También le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. A veces pedimos, Dios mío, que yo tengo un problema, pero como no vemos una solución inmediata, se nos olvida. Ya buscamos otra cosa. Ya buscamos otra razón por la cual orarle a Dios. Y entonces, y lo que pedimos anteriormente, ¿qué pasó? Lo que le pedimos a Dios anteriormente, ¿lo recibimos? No lo recibimos. ¿Tenía importancia? ¿Había necesidad de recibirlo? Pues entonces, una actitud de esa naturaleza, mis hermanos amigos, demuestra a Dios que verdaderamente nosotros pedimos por pedir. Que no había necesidad en lo que pedimos. Pero si pedimos constantemente, si perseveramos, no por mero pedir, sino porque esa necesidad es de vital importancia para nosotros, que sea cubierta por Dios, nosotros nos mantenemos orando, 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 esperando que Dios en su tiempo, en su voluntad, nos las conceda. Por eso nos dice que hay necesidad de orar siempre y no desmayar. Todos los días de nuestra vida estamos en una necesidad apremiante. Todos los días de nuestra vida tenemos que encontrarnos orando, porque tenemos necesidad. Lo que no podemos es claudicar. Lo que no podemos es olvidar. Si lo hacemos, verdaderamente no estamos necesitando. Quizá le extrañe a muchos hermanos cuando nos reunimos los martes, escuchar a otros hermanos que constantemente están repitiendo sus oraciones. Estos hermanos están orando correctamente porque ellos reconocen que esa necesidad no ha sido cubierta todavía y ellos necesitan que Dios les ayude, que Dios les conceda para su petición. Pero si las echamos en el olvido, verdaderamente no necesitamos.
tenemos que reconocer que el momento de mantener esa comunicación con Dios y de pedirle a Dios es ahora. Cuando hablo ahora es en este momento, en este día. Aquellos que no acostumbran o que limitan sus oraciones con Dios, sus peticiones hacia Dios, es momento de comenzar. Es momento de hacer una vida de oración. Es momento de reconocer que hay necesidad de pedirle a Dios, de orar, de comenzar a orar, de comenzar a pedir, de comenzar a buscar. Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 16, 24: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Escuchen estas palabras que nos deben de llevar a nosotros a reflexionar, que nos deben de llevar a nosotros a meditar, a reconocer que estos son palabras de aquel que se dio en sacrificio por nosotros, aquel que el Padre envió para que nos trajera un mensaje. Pedid y recibiréis. Eso nos tiene que llenar a nosotros de confianza y de esperanza. Nos lo está diciendo aquel que es el medio por el cual nosotros llegamos a Dios, nuestro Señor Jesucristo, al que el Padre le dio toda autoridad y toda potestad en el cielo como en la tierra. Dice la palabra: pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Yo estoy seguro, todas las veces que nosotros vamos al Padre en oración y Dios derrama su bendición sobre nosotros, ¿nos molestamos? ¿Verdad que no? Nos llenamos de gozo, nos llenamos de alegría. Se nota en nosotros ese momento de paz, de felicidad, cuando nosotros hemos estado en oración constante a Dios y Dios nos ha respondido y nos ha dado lo que nosotros necesitamos. Realmente nos gozamos. Yo me alegro grandemente cuando los martes, los hermanos aquí comparten tanto su petición, pero también comparten la contestación, y se ve en el rostro de los hermanos la alegría, el gozo, la paz, la felicidad de haber recibido aquellos que pidieron. Pero no podemos limitarlo a eso nada más. Nosotros tenemos que encontrarnos perseverando en la oración. No dejarlo para algunos momentos en específico. Hay personas que son legalistas y establecen que para orar tiene que ser de una forma en específico, si no la oración no es efectiva. Donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que yo me encuentre, yo voy en oración al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Padre Celestial nos está escuchando. Oh, que hay una forma que nos sirve de ejemplo, que fue nuestro Señor Jesucristo, que se reservaba a un lugar, se arrodillaba, se postraba a orarle al Padre. Sí, es una muestra de reverencia a Dios, pero si el momento no provee para ello, miren, no tenga temor, Dios lo va a escuchar. Dios lo va a escuchar, porque Dios no nos establece a nosotros una forma, porque Dios no nos abandona. Ahí está la importancia de nosotros procurar
que la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo se mantenga en nosotros, porque Él no se va de nosotros. Y donde quiera que nosotros vayamos, el Espíritu Santo está. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, nos dice la propia palabra. Quiere decir que no hay un lugar, no hay una forma, pero sí debe haber una reverencia hacia Dios, no importa el lugar, no importa cómo lo estemos haciendo. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuestra oración no puede estar limitada a las necesidades nuestras, nada más. También tenemos nosotros que involucrar a la hermandad. Aquellos que están fuera, que no tienen esta bendición, también tenemos que encontrarnos orando, pidiendo por ellos, pero lo tenemos que hacer en todo tiempo. Y dice, y súplica en el Espíritu. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Nos va a ayudar para que nuestra oración sea efectiva, esa comunicación con nuestro Dios sea efectiva. Porque nosotros podemos encontrarnos pidiendo. Con toda probabilidad no estamos pidiendo correctamente. Pero Dios, a través de tu Santo Espíritu, sabe lo que nosotros estamos pidiendo. Y cuando nos dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles, es un lenguaje que nosotros no lo vamos a entender. Pero el Espíritu Santo y Dios sí se entienden. El Espíritu Santo y Dios sí se entienden. Y el Espíritu Santo es el que lleva el mensaje claro a nuestro Padre Celestial. Hay una tendencia en nosotros los seres humanos a que buscamos orarle a Dios mayormente cuando las cosas no nos van bien. Cuando las cosas no nos van bien, estamos todo el día orando. Cuando las cosas se corrigen, ya ese patrón se va a un lado. No debe ser así. No debe ser así. Toda situación, en toda circunstancia, en toda nuestra vida, tenemos nosotros que encontrarnos. Ah, me sucedió algo no muy bueno, tengo que orarle a Dios. Y lo difícil es darle gracias a Dios por algo que no me agradó, algo que no fue muy bueno para mí. Se nos hace bastante difícil entenderlo. Más difícil se nos hace practicarlo. De darle gracias a Dios por algo que sucedió o sucedió a alguien de mi alrededor que no fue nada bueno, según nosotros. Pero no podemos olvidarnos que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Nosotros pensamos de una manera, Dios piensa de otra. Nosotros consideramos los caminos de una manera y para Dios son de otra. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia para nosotros. Dice Santiago 5:13, ¿están algunos entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Hay que darle gracias a Dios. Hay que agradecer a Dios por todo. Por todo tenemos nosotros. Hay una razón poderosa, mi hermano. Nosotros decimos que estamos bajo la voluntad de Dios.
Si es la voluntad de Dios esto, si es la voluntad de Dios aquello otro, es la voluntad de Dios. Pero verdaderamente nosotros deseamos que sea así. ¿Estamos nosotros dispuestos a someternos a esa voluntad, a aceptar esa voluntad de Dios? Yo repito, son preguntas que nosotros nos tenemos que encontrar así. Una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es lo que Dios en su voluntad me vaya a dar o me quiera dar. Oro por unas cosas sí, por las otras no. Pero escuchen lo que nos dice la palabra. Dice primero en Tesalonicenses 5:18, mis hermanos y amigos, dad gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, si yo le voy a dar gracias a Dios cuando las cosas me van bien, hasta ahí todo está bien. Pero cuando no me vayan bien, digo, no, yo no tengo por qué darle gracias a Dios. Estoy siendo yo obediente a la voluntad de Dios. Sucede, mis hermanos y amigos. Y muchas veces no logramos entender. Dios conoce todo. Dios lo conoce todo. Dios lo ve todo. Dios lo oye todo. Y lo que puede ser bueno para nosotros, Dios puede considerarlo que no nos es conveniente. Nosotros no podemos predecir lo que sucederá más adelante, pero Dios lo conoce. Pudiéramos nosotros encontrarnos pidiendo para algo que más adelante se nos convierta en un dolor de cabeza, en un problema. Y Dios, al conocerlo, Dios previene que eso pase. Tenemos que encontrarnos en la voluntad de Dios para con todo. Si Él nos dice que demos gracias por todo, demos gracias por todo, por lo bueno y por lo otro que no es muy bueno para nosotros. Dios sabe qué nos conviene. Nosotros todavía no hemos podido identificar, conocer qué es lo que nos conviene, sí o no, porque lo evaluamos conforme a nuestra mente carnal. Pero nuestra mente es carnal, pero la mente de Dios es demasiado de grande, demasiado de amplio para nosotros poder entenderla y las razones por las cuales Él obra, Él contesta, Él bendice de la forma y la manera que lo hace. Muchas veces yo puedo hacer la misma petición y la hermana Violeta puede hacer la misma petición y puede que la hermana Violeta reciba su petición y Eulodio no reciba. Con probabilidad de hermana Violeta le convenía, pero hay probabilidad de que a mí no me conviene. Y no es que Dios sea malo, no es que Dios hizo acepción de personas y le dio a Violeta y no me dio a mí, pero si los dos pertenecemos a la misma congregación. Pero ella le conmigo y a mí no. Y yo tengo que aceptarlo. Yo tengo que aceptarlo porque esa es la voluntad de Dios. Y si yo quiero vivir, obedecer la voluntad de Dios, yo tengo que aceptarlo tal y como Dios lo determinó. Sin reproche y sin nada, porque no lo hacía verdad. Hay muchas razones por las cuales nosotros tenemos que encontrarnos dando gracias. Nosotros debemos de dar gracias, hermanos y amigos, por el perdón que recibimos y por el perdón que nosotros otorgamos. Tenemos nosotros
que darle gracias a Dios de la forma y la manera que Dios previene, de la forma que nosotros prevenimos, conforme la sabiduría, el entendimiento que Dios nos da para con muchas cosas. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por lo que prosperamos, ya sea económico o sea lo espiritual, pero también por lo que prosperan los demás alrededor nuestro. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por las aflicciones, que aunque sea difícil para nosotros poder aceptarlo, poder entender. ¿Cómo es posible que yo le tenga que dar gracias a Dios porque tengo una aflicción? ¿Sabemos nosotros que tiene Dios guardado para nosotros después de la aflicción? ¿Sabremos nosotros si esa aflicción nos va a corregir, nos va a llevar a encontrar el camino correcto y a andar con Cristo todos los días de nuestra vida? Tenemos nosotros que darle gracias a Dios por aquello que se pueda considerar castigo, porque muchos dicen que Dios castiga. Castigo lo buscamos nosotros mismos. La palabra es clara: si haces esto, recibirás esto; si haces aquello otro, recibirás aquello otro. Ya eso está establecido. Dios nos da la opción de nosotros escoger. No es que Dios nos está castigando, nos estamos castigando nosotros mismos. ¿Por qué? Porque escogimos el camino equivocado. Dios solamente establece, tiene aquí, ambos lados, tiene dos cosas diferentes. ¿Cuál quieres? ¿Escogiste la mala? Pues definitivamente lo que escogiste trae unas consecuencias, por eso lo haces. Y hay que darle gracias a Dios por ello. Hay que orar y darle gracias a Dios, porque escogimos el camino equivocado y sufrimos la experiencia, y nos va a llevar a que la próxima ocasión vamos a mirar hacia el lado bueno, hacia el camino bueno, para que no tengamos que vivir esa experiencia. Dice la palabra en Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, mi hermano. Eso es otro versículo que se nos hace difícil de digerir. Pero ¿cómo? En toda situación que pueda llegar a nuestras vidas, meditemos, profundicemos y vamos a ver que algo bueno hay detrás de cada una de ellas. Aunque haya sido adverso nosotros, algo bueno hay ahí detrás. Pero ese algo bueno tenemos que buscarlo. Dios no nos vaya a ver y dice: mira, te voy a tener esto y esto. Esta es la labor nuestra. Identificar qué bueno hemos obtenido detrás de una aflicción, detrás de alguna situación. Para ello, hermanos y amigos, nosotros tenemos una ayuda. Tenemos una ayuda que nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando fue a ascender a los cielos. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y dice la palabra en Romanos 8, 26 y 27: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, que no se pueden decir ni explicar, porque nosotros no lo vamos a entender, ni trate de buscar entendimiento. Cosas espirituales. Ese es el lenguaje que utiliza el Espíritu con el Padre y el Padre con el Espíritu. Dice: el que escudriña los corazones, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Preguntamos: ¿cómo recibiremos esta ayuda? Por medio del bautismo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis
el don del Espíritu Santo. Ahí está la necesidad. Nuestra comunicación para ser efectiva con nuestro Padre Celestial, nos es necesario tener el Espíritu Santo de Dios. Aquellos que no se han bautizado y nosotros que ya hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, nosotros tenemos que encontrarnos permitiendo que el Espíritu Santo de Dios haga su obra completa en nosotros. No podemos ignorar la labor del Espíritu Santo en nuestra vida. Él quiere que nuestra comunicación sea efectiva con Dios. Él fue aquel consolador que el Señor dijo: yo me voy, pero os enviaré otro consolador. Y ese otro consolador, Él es el que hace efectiva en nuestra vida nuestra comunicación con Dios. Para que esa comunicación sea efectiva es necesario el Espíritu Santo, y para que esa continuidad de esa comunicación efectiva permanezca en nosotros, tenemos nosotros que dejar que el Espíritu Santo de Dios sea el que guíe nuestra vida. Así que, mis hermanos, pero en el nombre del Señor, que a través de este mensaje podamos meditar, podamos nosotros utilizar toda herramienta provista por Dios para que nuestra comunicación cada día de nuestra vida sea más y más efectiva, hasta aquel día glorioso que habremos de ir al encuentro con el Señor. Iremos al lugar que fue preparado, donde allí ya la comunicación será constante. Ya el Espíritu Santo no será intermediario, porque podemos hablar con nuestro Dios cara a cara. Hermanos y amigos, que la bendición de nuestro Padre Celestial nos acompañe siempre. Dios les bendiga.